muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, oración y fe. Asistiré cada sábado con emoción y una grata ofrenda traeré. Qué gusto saludarles y tener este privilegio de llegar hasta sus hogares en esta mañana con estos estudios que traemos, como son el de la lección de la escuela sabática. A donde quiera usted esté, en cualquier ciudad, en cualquier país, en cualquier aparato reproductor que usted esté mirándonos o oyéndonos, le deseamos que Dios le bendiga y gracias por escucharnos. Queremos por un momento hablarle a su corazón con un mensaje que Dios trae para su vida. Nuevamente lo voy a hacer acompañado de mis hermanos que estuvieron ayer conmigo, como lo son Felipe Sánchez y Mayra Dimas. ¿Cómo están esta mañana? Pues muy bien, pastor, muchas gracias por la invitación, esperando que con la ayuda del Señor pues podamos desarrollar esta otra lección de escuela sabática y esperamos contar siempre con el auxilio del Espíritu Santo. Amén. Pues igual contenta, pastor, de estar aquí una vez más en este día miércoles 3 de julio. Le damos gracias a Él por los privilegios que nos da y por las oportunidades y porque aún todavía nosotros tenemos el Espíritu Santo disponible para que pueda hacer la obra en nosotros y también ser de bendición. Así que nos alegra estar aquí con ustedes y que puedan seguir estos estudios y que los puedan compartir con otros para que así ellos también puedan ser bendecidos y ser llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué le parece, Mayrita, si de una vez hace usted la oración? Claro que sí. Querido Padre, muchas gracias te damos, Señor, por tus bondades, por tus maravillas, por nuevas oportunidades, porque allí está el Espíritu Santo, queriendo convencernos, queriendo llamar nuestra atención, queriendo exhortarnos a que vengamos al arrepentimiento, a que podamos ser justificados, que es únicamente por Cristo Jesús, y que nos demos cuenta, como decía el pastor ayer, que viene un juicio y nosotros necesitamos ser, Señor, llenos de tu Espíritu Santo para que entendamos, comprendamos estas verdades y así podamos obrar de acuerdo a tu voluntad. Bendice a tu pueblo donde quiera que esté y que ellos también puedan sentir la influencia del Espíritu Santo y así, Señor, podamos ser transformados a una nueva vida en Cristo Jesús. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ayer nosotros mirábamos al Espíritu Santo, pues prometido como un maestro. Pero ahora vamos a ver cuando ya fue dado. Por eso dice la lección de hoy, el Espíritu es dado. Pero antes de darlo, el Señor se lo vuelve a repetir a sus discípulos, que se los daría, que vendría para continuar la labor educativa con ellos. ¿Cómo fue repetida esa promesa, hermano Felipe? Bueno, el Señor, por medio, Él había prometido, ya fue dado, y se lo vuelve a repetir en lo que dice el Evangelio en Hechos, capítulo 1 y del versículo 4 al 9. Dice, en una ocasión en que comían con ellos, les mandó a que no se fueran a Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, y la Padre que oíste y dijo, que Él dijo de mí. Porque Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. El versículo 6 dice, y entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor, ¿restituirás tú el reino a Israel en este tiempo? Y él contestó, no os toca a vosotros saber los tiempos o las épocas que el Padre puso en una sola potestad,
Y el versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue elevado a la vista de ellos, y en una nube lo ocultó de sus ojos. Nosotros miramos, pastor, de que Él se lo volvió a repetir, y en este momento pues les está confirmando en qué momento ellos iban a recibir. Porque Él dice que la señal va a ser que ellos no... Hay dos cosas que el Señor les dice que hay que hacer. Que no se muevan del lugar donde están, y hasta que haya venido sobre ellos el Espíritu Santo, recibirían poder y podrían ser testigos, comenzando por Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Entonces, había que obedecer la instrucción que el Señor había dado para poder recibir el don que Él ya les había prometido, el otro consolador, o sea, el Espíritu Santo hacia ellos. ¿Qué hubiera pasado si ellos no hubieran obedecido y ellos se hubieran ido de Jerusalén? Sin embargo, pues no, la instrucción del Señor es, quédense quietos, van a recibir poder, y entonces ustedes van a poder ser testigos. Pero es interesante, Mayrita, el versículo 4, cómo comienza. Estando juntos. ¿Qué le dice a usted esto en cuanto a lo importante que es para que el Espíritu Santo venga el hecho de que estemos juntos? ¿Qué le dice esto en cuanto a la unidad que debería de haber en nosotros como pueblo de Dios? Sí, y es algo que tenemos que aprender. Las cosas están ahí para nuestra enseñanza, dice. Y muchas veces estamos en la iglesia, pretendemos ser cristianos y esperamos la venida de nuestro Dios. Queremos ir y hacer la obra, esa gran comisión que Él nos envió también a nosotros, pero sin embargo estamos en desunión, estamos con envidias, con odios, con rencores, con críticas, con celos, y no estamos unánimes y no estamos con ese mismo propósito de llevar esta verdad, este mensaje a otros. Y lamentablemente en nuestro mismo pueblo pues hay estas disensiones. Y cómo el Espíritu va a obrar, cómo va a trabajar si nosotros pues no estamos en armonía, no estamos cumpliendo y no nos estamos preocupando por nuestro hermano, sino que solo pensamos en nosotros mismos y somos egoístas. Y así pues no llegaremos a esa unidad que Él desea, como lo quería con sus discípulos. Es interesante cómo acá dice que el Espíritu haría la obra. Primeramente, la haría bautizándolos. En el Espíritu Santo. Sí, bautizándolos. Ellos necesitaban un bautismo del Espíritu Santo. Ya habían sido bautizados en agua, pero ahora necesitarían de ese bautismo del Espíritu Santo. Y esto dice que les daría a ellos un tremendo poder para testificar por todas partes. Y cómo dice que realmente Jesús se va al cielo y ellos se quedan con aquella promesa que ha sido reiterada de nuevo. Interesante, aquí nosotros vemos que Jesús se quiere asegurar que ellos comprendan que la labor de educación va a continuar por este maestro que ayer lo vimos como prometido, pero que ahora es dado. Bueno, ¿qué dice, hermano Felipe? El don de profecía. En esta nota, ¿qué le parece si usted lee hasta una parte donde usted quiera llegar y ahí para después que Mayrita lea la siguiente, pero explicamos un poquito la que usted lea primero? Ok. Dice en el Deseado de todas las gentes, en la página número 624, dice que Jesús había abierto delante de sus discípulos una vasta extensión de la verdad, pero les era muy difícil impedir que en sus mentes se mezclaran sus lecciones con las tradiciones y máximas tradiciones máximas de los escribas y los fariseos. Las ideas terrenales y las cosas temporales ocupaban todavía mucho lugar en sus pensamientos y no comprendían la naturaleza del espíritu espiritual del reino de Cristo, aunque Él
les había explicado tantas veces y sus mentes se habían confundido y no comprendían el valor de las escrituras que Cristo presentaba. Es interesante saber de que por muchas veces dice que el Señor les había explicado, ¿verdad? Ellos no entendían porque era una mezcla de tradiciones y la parte terrenal. Nosotros miramos el conflicto que tenían los discípulos antes de ese evento. Muchos entre ellos había un conflicto interno, no estaban caminando juntos, a pesar que el maestro estaba ahí, no estaban caminando juntos. Recordemos los incidentes que hubieron. ¿Recuerdan cuando la mamá de dos muchachos de ellos llegó en el maestro y les pidió que en su reino tuviera uno a la derecha y el otro a la izquierda? Cuando ellos murmuraban entre sí que quién sería el mayor en el reino. Todos los conflictos de poder, todos los conflictos terrenales, dice que todavía estaban en sus mentes. Y por eso el Señor dice que les había explicado muchas veces, pero sus mentes estaban confundidas porque ellos tenían una mezcla entre la tradición, todavía tenían la influencia de los escribas y los fariseos en aquel tiempo. Si lo traemos a nuestros días, también el Señor pues nos trae también a ese punto. Todavía nosotros traemos cosas de allá pues y tan arraigadas que no permitimos a veces que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros porque nos aferramos a esas cosas. Y dice que el Señor había puesto, dice, una vasta extensa en la verdad. Pero dice que era muy difícil impedir que sus mentes se mezclaran con las lecciones de las tradiciones. Y nada más y nada menos, al irse Jesús, por eso ellos tenían que seguir educándose y siendo dirigidos por el Maestro, como lo es el Espíritu Santo. Interesante esta parte que dice de que las ideas terrenales y las cosas temporales ocupaban todavía mucho lugar en sus pensamientos. Digo interesante porque usted decía de que trayéndolo a nuestros días, pues de la misma manera hay mucha idea terrenal ahora y mucha cosa temporal que ocupa la mente y eso impide que el Espíritu Santo uno lo reciba. ¿Cuáles podrían ser hoy en día esas ideas terrenales y cosas temporales que nosotros le damos cabida en la mente? Bueno, sin duda, pues son todas esas cosas mundanales que uno pues muchas veces participa de ellas y hacen que pues el Espíritu de Dios no nos pueda usar. Cuánto nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos quite tanta cosa que damos cabida nosotros en la mente, que estorba, que impide para que el Espíritu nos use, para que Dios se manifieste. El Señor por eso les da las instrucciones: quédense aquí, esperen hasta que reciban el poder, porque ustedes necesitan todavía ser trabajados, necesitan todavía ser enseñados, ustedes todavía en esa labor de educación que hay que hacer con ustedes todavía necesitan ser desarraigados de su manera de pensar, porque como dice usted, ustedes todavía están buscando puestos, ustedes están buscando todavía posiciones, y a veces se ve eso en la iglesia, a veces se ve eso en nosotros, a veces lo reflejamos, muchas veces hay ciertas ideas preconcebidas en nuestra mente, ciertas actitudes que mostramos a veces como cristianos en la iglesia. Es debido a que hemos dado cabida en la mente a muchas cosas que lo único que hacen es estorbar, alejar al Espíritu de Dios de nosotros. Así que, estando en la misma condición que los discípulos, ¿cuánto necesitamos también al Espíritu Santo? Y sin embargo, el Señor, sabiendo que esa era pues tristemente la realidad de sus discípulos, ¿qué sigue diciendo, Mayrita, el don profético en cuanto a la manera que Jesús les promete el Espíritu Santo, la razón por la cual se los promete? Dice, muchas de sus lecciones parecían no hallar cabida en sus mentes. Jesús vio que no comprendían el verdadero significado de sus palabras. Compasivamente les prometió que el Espíritu Santo les recordaría esos dichos y había dejado sin decir muchas cosas que no debían ser comprendidas por los discípulos. Estas también les serían reveladas por el Espíritu. El Espíritu había de vivificar su entendimiento
a fin de que pudiesen apreciar las cosas celestiales. Así que aquí vemos como tantas lecciones que él ya les había dicho, sin embargo no las comprendía, como vimos ayer también alguna parte de esa. Pero el Señor es tan compasivo, tan misericordioso, que pues les promete el Espíritu Santo para que ellos recuerden lo que Él les había dicho, y muchas cosas que no comprendieron, que solo escucharon pero no entendieron, el Espíritu Santo está ahí, dice, para ayudarles a comprenderlas. Y muchas veces a nosotros nos pasa igual. Cuántas veces estudiamos, leemos y no entendemos, porque dice que las cosas pues solo se disciernen espiritualmente, y es el Espíritu el que nos va a ayudar a que nosotros podamos recordar cosas que ya se nos dijeron, cosas que no hemos entendido y cosas que aún tenemos que aprender. Así que es muy importante que se nos dé el Espíritu Santo a nosotros también. Definitivamente. Y una vez fue dado, fue realmente algo que cambió completamente la vida de ellos. ¿Qué sucedió, Mayrita, entonces ese día, cuando se cumplió la promesa, cuando el Espíritu fue dado? Vamos a buscar allí siempre en Hechos, ahora el capítulo 2 y los versículos del 1 al 4. Allí vamos a leer y dice: y cuando llegó el día del Pentecostés estaban todos unánimes en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría. El lugar llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les parecían lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y aquí podemos ver entonces el poder maravilloso de nuestro Dios, ¿verdad? Como ese poder del Espíritu Santo para hacer esos cambios, como decía Felipe, estaban preocupados por quién iba a ser el mayor, estaban preocupados por otros intereses, como dice el espíritu de profecía, por las cosas temporales, por las cosas de este mundo. En cambio, aquí vemos una gran diferencia. Aquí vemos cómo ahora a ellos se les da ese poder para ir y buscar a esas almas y obrar en favor de ellos. Ya no están pensando en ellos, están pensando en cómo mostrar este plan de la salvación. Están ellos recordando aquellas cosas. El Señor les muestra por medio de su Espíritu estas grandes verdades, y ahora nosotros vemos como en ese primer sermón, ¿verdad?, que se predicó y se bautizaron 3,000, qué diferencia de el antes sin el Espíritu y el después con el Espíritu Santo. Interesante. 50 días después de la Pascua, ese día número 50, cuando se celebraba esta fiesta que se llamaba la fiesta de las semanas o de la cosecha, nosotros vemos que ellos son bendecidos con esta lluvia del Espíritu Santo, con esto que le llamamos también lluvia temprana. ¿Cómo vino? ¿Con qué poder? Haciendo este gran estruendo, soplando, llenando a todos los que estaban en la casa, y cómo prácticamente a partir de ese momento, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. El maestro ahora está siendo dado, y ahora ellos tienen todo el poder para cumplir la misión. Para ahora ellos como maestros también ir enseñando, ir educando. Esto nos enseña de que nadie puede enseñarle a otro si no tiene como maestro al Espíritu Santo. Lo primero que nosotros tenemos que tener cuando de enseñar a otros se trata es tener al Espíritu Santo con nosotros, para que Él nos dé las palabras, para que Él nos enseñe todo lo que tengamos que nosotros enseñarle a los demás. Aquí ya ellos capacitados, investidos de poder, aquí con la investidura del Maestro Divino, ellos están listos para llevar ahora la obra de la educación por todo el mundo. Qué hermoso, como aquí prácticamente la promesa se cumplió. ¿Qué dice el don de profecía al respecto? Dice, bajo la influencia de esta iluminación celestial, las escrituras que Cristo había explicado a los discípulos resultaron delante de ellos como el brillo de la verdad perfecta.
el velo que les había impedido ver hasta el extremo de lo que se había sido abolido, fue quitado ahora y comprendieron con perfecta claridad el objeto de la misión de Cristo y la naturaleza de su reino. Podían hablar con el poder del Salvador y mientras exponían a sus oyentes el plan de salvación, muchos quedaron convictos y convencidos. Eso es lo que dice Hechos de los Apóstoles en la página número 36. ¿Pero qué le parece de esto que hemos leído para destacar en esta hora? Básicamente, el Señor cumplió su promesa, pero cuando también los discípulos hicieron la parte que ellos tenían que hacer. O sea, si ellos siguieron las instrucciones y se pusieron en las manos del Señor, dice que ellos estaban juntos, y eso es bien importante, y estaban unánimes, porque de pronto podemos estar juntos, pero no podemos, a veces no estamos de acuerdo. No hay unanimidad. Entonces, aquí básicamente se cumple la promesa en ellos cuando ellos están unánimes, cuando ellos están unidos, cuando ellos mantienen la unidad y tienen, dice, el mismo pensar y el mismo sentir que Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros lleguemos a ese nivel, también recibiremos también en nuestra vida esa promesa. Porque dice que ahora ellos tenían el poder del Salvador. O sea, pero cuando nosotros miramos a Pedro con sus impulsos, miramos a Pedro que era un hombre, y hoy lo estamos viendo lleno del Espíritu Santo, predicando ese sermón poderoso, que dice que solo ese día el Espíritu Santo repartió el don de lenguas, para que todos los extranjeros, dice que eran muchas nacionalidades las que estaban ahí, para que todos los extranjeros, aunque Pedro estaba predicando en un idioma, todos estaban escuchando en su propio idioma, por obra del Espíritu Santo. Miramos, como decía la hermana Mayra, el antes y hoy el después, ¿verdad? Dice que ellos estaban bajo la influencia de esta iluminación celestial. Y dice que ellos dice que habían comprendido con perfecta claridad el objeto de la misión de Cristo y ya la naturaleza de su reino. El día de ayer, pues mirábamos que estaban un poco confundidos. Hoy miramos que el Señor, ayer se le fue prometido, hoy le fue dado, y momentos antes o tiempo antes de eso, el maestro tuvo que venir y convencerlos, porque ahí es la función del Espíritu Santo, convencerlos que ellos estaban equivocados, porque todavía dice que habían mantenido aquellas ideas en su mente, pero ellos al ser dóciles y al escuchar la voz de Dios, ellos miramos cuando ellos están unánimes, cuando están juntos, dice que hoy podían exponer a los oyentes el plan de la salvación. Amén. Entonces tenían la capacidad. Qué importante es para nosotros hoy. Nosotros de pronto salimos a tocar puertas, salimos a hablarle a la gente, pero básicamente el trabajo a veces parece ser estéril, porque no llevamos la investidura del Espíritu Santo. Sin embargo, tenemos que pedirle al Señor el Espíritu Santo, pero también tenemos que ser receptivos y obedecer su voz. Nosotros miramos a los apóstoles ese día, con mucho poder, recibiendo ellos en sí la promesa, y no fue la promesa en secreto, fue en público. Y dice que muchos que quedaron convictos y convencidos en ese día. Amén. ¿Y qué sigue diciendo el don profético, hermana Mayra? Dice, ¿cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día del Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevados a las más alejadas partes del mundo habitado. Mientras los discípulos proclamaban el mensaje de la gracia redentora, los corazones se entregaban al poder de su mensaje. Cada cristiano veía en su hermano una revelación del amor y la benevolencia divina. Un solo interés prevalecía, un solo objeto de emulación hacía olvidar todos los demás. La ambición de los creyentes era revelada,
la semejanza del carácter de Cristo y trabajar para el engrandecimiento de su reino. Y eso es lo que nos hace falta, ¿verdad? Cuando las personas puedan ver a Cristo en nosotros, que vean que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, que las personas puedan darse cuenta que tenemos un solo objetivo, un solo propósito, y es revelar esas verdades y reflejar ese carácter de Cristo, trabajar en favor de los demás, y es entonces cuando nosotros podemos ser victoriosos y alcanzar a muchas personas. Aquí dice en el espíritu de profecía que ellos tenían que ser hallados siguiendo al Maestro, orando, esperando, velando y trabajando. Entonces nosotros tenemos que clamar por ese espíritu, y cuando nosotros permitamos y hagamos los cambios, pues se producirán grandes cosas. Interesante como dice que cada cristiano veía en su hermano una revelación del amor y la benevolencia divinos. Qué bonito esto, ¿no? Sí. Que yo pueda ver en mi hermano eso. Una revelación del amor y la benevolencia divina manifestada en él. Que yo pueda ver eso en usted. Y así yo pueda verlo en todos los hermanos. Para verlos así, solamente que yo tenga el Espíritu Santo. Amén. Porque si no lo tengo, en vez de verlos así, voy a verles los defectos. Voy a verles todo lo que puedan tener de negativo. Y voy, en vez de amarlos, a lo mejor hasta juzgarlos, criticarlos, puedo a lo mejor hasta, no sé, hasta rechazarlos. Pero miren lo que hace el Espíritu Santo cuando uno lo tiene. Uno ve al hermano, uno ve a la hermana como una revelación del amor y la benevolencia divina. La verdad, hermanos y hermanas, cuánto necesitamos al Espíritu Santo nosotros en nuestra vida. Cuánto nosotros necesitamos también que Él venga y nos llene para que nos cambie, hermanos. Cuando todos los hermanos nos veamos así, imagínense ustedes en la iglesia, cuando todos nos veamos como compañeros en la iglesia, como hermanos, así, como una revelación del amor y la benevolencia divina en cada uno. Oh, ese momento estaremos listos para ser llevados al cielo, hermanos. Ese momento será el mejor de nuestra vida. Y esto puede ser ya, porque eso es lo que es capaz de hacer el Espíritu Santo. Cuando de verdad uno ha recibido, uno ha abierto el corazón para que Él more. De manera que hoy vamos a orar y a pedirle que nos ayude para que venga de tal manera a nuestra vida que produzca este cambio, que haga esto en nosotros que ocurrió con los discípulos. Vamos a orar, hermanos, para que el Espíritu Santo, el Señor nos lo dé. Sí, por supuesto, no estamos cumpliendo con las condiciones, como es la de estar unánimes, como es la de estar en armonía, como es la de estar a cuentas entre nosotros. Hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude y arreglemos cualquier diferencia, arreglemos cualquier situación que pueda haber por ahí, cualquier disputa, como decíamos en un día de estos que estudiábamos. Oremos, hermanos, para que de parte nuestra, en nuestro corazón, haya paz, en nuestro interior, no haya nada contra nadie, que no hayan rivalidades, que no hayan divisiones, que no, hermanos, en la iglesia estemos pues dividiéndonos por cosas, a veces sin fundamento. Está bien, hermanos, que cuando es apostasía, pues no la apoyemos y nos pronunciemos, pero hermanos, cuando a veces por detalles, a veces en la iglesia, porque queremos tal vez tener el control de algo, porque queremos tal vez que las cosas se hagan de la manera como yo digo, cuando a veces por eso, hermanos, generamos una división, generamos una desunión, pues hombre, hermanos, eso no ayuda para que el Espíritu Santo venga a nosotros. Así que aprendamos esta mañana de cómo era el ambiente cuando el Espíritu Santo fue dado, cómo era lo que se estaba viviendo en los discípulos, para que nosotros, hermanos, también hagamos eso y así el Espíritu Santo nos bendiga con su presencia. Vamos a orar y pidámoselo. ¿Qué les parece? Vamos a arrodillarnos. Padre Celestial, una vez más estamos aquí siendo exhortados a tener el ambiente preparado y el corazón listo para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. Señor, nosotros entendemos de los grandes resultados que vendrá a nosotros cuando el Espíritu Santo sea derramado. Pero Dios, esto no puede ser prolongado por más tiempo, porque la promesa es
para que se haga efectiva ahora. Hemos fallado, Señor. Hemos dilatado esta bendición. Hemos prolongado, Padre, que este derramamiento no se dé como se debiera, por nuestra condición, por nuestra actitud. De manera que hoy te pedimos perdón por todas las ocasiones cuando no hemos cooperado, cuando no hemos contribuido a que el Espíritu Santo venga a nosotros. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos alimentado el orgullo, el prejuicio, oh Señor, el rechazo, la división. Padre, ayúdanos por favor, para que como iglesia remanente, como pueblo de Dios en este tiempo del fin, nosotros, Señor, contribuyamos a que estemos unánimes, contribuyamos a estar juntos, Señor, en esta misión, y donde nos veamos, como dice aquí el don profético, como revelaciones del amor y benevolencia divina que hay en cada uno. Pedimos, por favor, que cambies nuestra vida, que vengas a nosotros, que nos invistas de poder, que llenándonos con tu presencia, cambies la manera de pensar, cambies la manera de ver al hermano, a la hermana, y de esa manera, Señor, llenos de tu poder, testifiquemos al mundo que hemos sido cambiados. Señor, gracias por esta promesa, gracias por el Maestro, gracias porque está aquí, listo ya, para tomarnos y usarnos. Nos ponemos a tus órdenes, Señor, y haz con nosotros esa obra maravillosa de transformación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.